Hola a todos. Este episodio está dedicado a las personas para quienes el garaje es su segundo hogar y que entienden de electrónica. En realidad, se pueden fabricar de 100 a 500 dispositivos electrónicos útiles para el garaje, y un solo episodio claramente no es suficiente para revisarlos todos. Por eso, vamos a examinar 3 circuitos, de dificultad media que pueden ser utilizados para diversos propósitos y que serán muy útiles, no solo para el garaje. Empezamos. Un interruptor simple. Con control remoto se puede fabricar utilizando un contador decodificador decimal CD4017. Este interruptor se controla con cualquier mando a distancia por infrarrojos de un televisor, reproductor de DVD, etc. El esquema ha estado circulando en sitios web extranjeros desde 2011. Desafortunadamente, no se pudo encontrar la fuente original, pero una cosa está clara. Una variante de este interruptor es bastante popular y se encuentra en casi todos los sitios web. El contador tiene 10 salidas. Después de aplicar la alimentación al primer terminal del circuito integrado, que en nuestro caso es el contacto, con el número 3, tenemos una señal de alto, nivel, o un 1 lógico. Según el esquema, a este contacto se conecta un LED, que se encenderá inmediatamente, en cuanto alimentemos el circuito. La señal infrarroja del mando a distancia es recibida por el receptor. Por lo general, en la salida de dicho receptor hay un 1 lógico, o una señal de alto nivel si no se le envía una señal infrarroja, y un 0 lógico si el receptor recibe una señal. En este caso, llamo señal a la radiación infrarroja del mando a distancia. La salida del receptor está conectada a la base de un transistor bipolar de conducción directa. En ausencia de una señal infrarroja, el transistor está cerrado. Cuando hay una señal, se activa. A través de su unión abierta, el positivo de la fuente de alimentación llega a la entrada del contador, y el 1 se cambia al segundo terminal. O terminal número 2. En este caso, se activará el segundo transistor. A través de su unión abierta, la alimentación llegará a la bobina del relé y este último se activará, conmutando la carga. Al presionar nuevamente cualquier botón del control remoto, el 1 se cambiará al tercer terminal o terminal 4. El transistor se cerrará y la carga se desconectará. El cuarto terminal del circuito integrado, a su vez, está conectado al terminal de reinicio del contador. De este modo, el conteo comenzará desde el principio. Se encenderá el LED correspondiente. Sobre el receptor infrarrojo. Las disposiciones de los terminales pueden variar, por lo que recomiendo encontrar la hoja de datos y estudiarla. El receptor se puede obtener de un aparato doméstico no funcional con control infrarrojo. El relé se selecciona con un voltaje de bobina, 5 voltios. También se puede usar un relé de 12 voltios. En este caso, el circuito de control debe alimentarse con un estabilizador reductor, a 5 a 6 voltios, y al circuito de entrada se le deben suministrar 12 voltios. El segundo circuito fue desarrollado por mí basado en la primera versión. Este interruptor puede controlar 3 cargas diferentes. En esencia, ya es un conmutador. Tenemos 4 modos de funcionamiento. Primera pulsación. En la salida 2 aparece un 1 y una señal de alto nivel. Abre el primer transistor. Se activa el primer relé, conmutando la carga, por ejemplo, una bombilla. Segunda pulsación. El 1 de la segunda salida se cambia a la cuarta. El primer relé se desactiva y se activa el segundo, encendiendo la segunda lámpara. Lo mismo ocurre con la siguiente pulsación y se activa el tercer relé. Cuarta pulsación. El 1 aparece en la salida 10. Y a través del desacoplamiento de diodos. Este 1 llega a las bases de los 3 transistores, lo que lleva a la activación simultánea de los 3 relés. Y se encienden todas las lámparas. La pulsación siguiente del botón lleva a la desconexión de todas las cargas, ya que la siguiente salida está conectada al pin de reinicio del contador. Y el conteo comienza desde 0, es decir, el 1 aparece en la salida 3 y el ciclo se repite. En esta variante, también se utilizan relés de 5 voltios, que se pueden reemplazar por relés de 12 voltios de la misma manera que en el caso del primer esquema. En cuanto a las placas de circuito impreso, como siempre,
Podéis descargarlas junto con el archivo completo del proyecto en el enlace de la descripción. En las placas de ambos variantes no están previstas los relés, pero creo que conectarlos no será difícil, ya que en las placas todo está detalladamente etiquetado. Además, se han instalado diodos de protección para los transistores de control. Esta opción es más funcional. Es conveniente de usar en garajes grandes, donde hay varias fuentes de luz. Este interruptor permitirá activar la iluminación en la parte del garaje donde estéis trabajando. Por supuesto, el interruptor se puede usar para activar diferentes cargas. Calefacción eléctrica, iluminación, etc. Todo depende de tu imaginación. El esquema se puede controlar con casi cualquier mando a distancia hasta 10 metros. La potencia de la carga conectada depende exclusivamente de la capacidad de paso del relé. Ambos esquemas funcionan incluso con un 50% de variación en los valores nominales de los componentes utilizados. Los transistores pueden ser prácticamente de cualquier tipo de baja potencia, con la conductividad adecuada. No debería haber problemas para encontrar los componentes. Los esquemas funcionan inmediatamente después de suministrar energía y no requieren ajustes adicionales, siempre y cuando todo esté montado correctamente. Por lo tanto, recomiendo montarlos en placas de circuito impreso del archivo. Nuestro tercer esquema protegerá a los electrodomésticos de las fluctuaciones de voltaje de la red. En este esquema, nuevamente hemos utilizado un relé electromagnético, esta vez de 12 voltios. Para aislar galvánicamente el circuito de control de bajo voltaje de la parte de la red, se utilizó un transformador reductor de baja potencia. El devanado secundario del transformador debe proporcionar un voltaje de 9 a 12 voltios con una corriente de 150 a 300 mA. Es decir, se necesita un transformador con una potencia de aproximadamente 2 a 3 vatios. Se puede usar uno de mayor potencia, pero no tiene sentido. Si el voltaje de la red aumenta a un nivel inaceptable, el diodo Zener se activa, lo que lleva a la apertura del transistor y al accionamiento del relé. Y la carga, que está conectada a la red a través del circuito de protección, se desconecta instantáneamente. El circuito se ajusta girando el potenciómetro. Para empezar, necesitamos una fuente de voltaje alterno ajustable. Se puede usar un autotransformador con capacidad de aumento. Es muy recomendable usar autotransformadores con aislamiento galvánico. Aplicamos un voltaje de 250 voltios al circuito de protección y giramos el potenciómetro hasta que el relé se active. Con esto, el ajuste está completo. El aumento del voltaje de la red lleva a un aumento del voltaje en el devanado secundario de nuestro transformador. Por lo tanto, también aumenta el voltaje de alimentación del circuito de control. Si supera el umbral establecido, el diodo Zener se activará y ocurrirá lo que se mencionó al principio. Y ahora es el momento de probar nuestro circuito. Una pequeña bombilla está conectada como carga. El multímetro muestra el voltaje en la red. Como podemos ver, todo funciona. Este circuito se puede integrar en un alargador o en una caja separada y usarlo con confianza. Nuevamente, señalo que la potencia de la carga conectada depende de la corriente permitida a través de los contactos del relé. Refuerza las pistas en la placa de circuito impreso con soldadura si planeas conectar cargas de alta potencia al circuito. Recomiendo encarecidamente añadir un fusible al circuito. La corriente del fusible se selecciona en función de su carga. Por ejemplo, si planeas conectar cargas de hasta 1 kW al circuito, el fusible debe ser de aproximadamente 6A. En ese caso, el relé debe estar diseñado para una corriente de al menos 10A. Un doble margen de corriente es la clave para el funcionamiento fiable del circuito. Al final, recordaré que se debe tener extrema precaución al trabajar con voltaje de red. Durante el ajuste, recomiendo desconectar el dispositivo de la red y usar guantes de goma.